Ya estamos, cuando quieran. Bueno, buenas noches a todos. Una nueva reunión del Colegio de Psicoanalistas. Hoy tenemos un invitado especial, que es Gustavo Del Ciopo. Gustavo Del Ciopo, un conocido y amigo de la casa. Es licenciado en Psicología de la UBA. Es psicoanalista vincular, miembro activo, muy activo, y expresidente de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Es docente en la Facultad de Psicología de la UBA y miembro de distintos proyectos de investigación UBA-CIT. Y es docente en la Diplomatura Perspectiva Vincular en Educación de la APPG UCES. Hoy nos va a presentar un tema. Lamentablemente no tengo acá el título disponible, pero se trata de las nuevas presencialidades y la declinación de la ausencia o algo así, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, algo así. Bueno, decilo bien entonces. Está bien. Una corrección, ex vicepresidente, no presidente de la APPG. Sí, Por las dice, dudas, porque esas esto cosas fue... generan... No, fue luego, quizás porque yo me parece que merecía ser presidente. me viste cara. Bueno, gracias. A ver, Adelante, Gustavo. sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación al colegio, a este espacio, que como decía Carlos, supe estar alguna otra vez. También a Cintia Dafón específicamente por la invitación y por su persistente creencia de que tengo algo para decir y que acaso esté bueno. Así que bueno, espero ir en esa línea. Mi idea para hoy es presentar una serie de, lo diría así, una serie de problemas con los cuales me gustaría, además de pensar con ustedes claramente, también me gustaría no solo presentar problemas, sino, yo diría, como polinizarlos con algunos conceptos o con algunas ideas, ¿no?, que permitan hacer algo más que describirlos y presentarlos en sí mismos, porque estimo que son temas que dan mucho para la descripción, para la anécdota, para la fascinación, etcétera, etcétera, y porque también nos descolocan mucho, ¿no? Entonces generan ese tipo de cuestiones, pero a mí me interesaría, si bien voy a plantear una serie de recorridos y lo voy a tratar de enfocar al tema del cuerpo, que es el tema, ¿no?, central que vertebra estos plenarios en el año acá en el colegio, también, como decía, voy a intentar problematizarlos, ¿no?, como desde algunos conceptos. En ese sentido, voy a presentar una serie de apartados que, bueno, ¿no?, que tendrían algo en común y tendrían, ¿no?, que derivar hacia algunas problemáticas en ese sentido. Y voy a terminar con algún video que quizás alguna vez haya visto, que son como fetiches, ¿no?, para mí cuando presento estos temas. Y bueno, y después claramente la idea es que me intervengan, que charlemos, ¿no?, que me ayuden a repensar lo planteado. El título de la presentación tiene que ver con lo que yo llamo la experiencia de la corporalidad, y yo le puse la experiencia de la corporalidad entre las nuevas presencialidades y la declinación de ausencia, ¿sí? Esto que suena, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos ir bajando, entendiendo, ¿sí?, y planteando. El primer apartado lo titulé Ni tecnófilos ni tecnófobos, dos puntos, en el entre que no es la mitad. Un epígrafe, una cita de Amador Fernández Sabater, que dice: en definitiva, la humanidad se vuelve optimizadora. El cálculo pérdida-ganancia, la búsqueda de rentabilidad y la evaluación utilitaria de todo, nuestro cuerpo, nuestros saberes, etcétera, se aplican en cualquier momento y lugar.
Como humanidad, las tecnologías nos han afectado y nos hemos transformado y reinventado a través del tiempo con ellas. Esto lo aclaro porque a veces cuando se habla de tecnología es como si solo habláramos de este momento, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que ahora vivimos como tecnología y demás. Pero recordemos que tecnologías son, ¿no? Y sobre todo tecnologías que han sido disruptivas, ¿no? Son, por ejemplo, la imprenta, el motor de vapor, el uso de la electricidad, ¿sí? El lenguaje mismo, ¿no? Es una tecnología, un dispositivo, ¿sí? Son, bueno, distintos ejemplos de ello, ¿no? Que las tecnologías no empezaron con esto que estamos viviendo ahora. Pero, aún así, la revolución, digamos, tecnológica actual presenta rasgos diferenciales que invitan a ser registrados y pensados como en su especificidad. Sí podríamos decir que, a diferencia de otras, estas transformaciones se dan a un ritmo vertiginoso. Plantean como una revolución permanente y penetrante que no siempre se deja captar, ¿sí? Si, a ver, si con resabios de modernidad decíamos que no se puede pensar sobre la ola, ¿no? Hoy tenemos que decir que no podemos sino pensar sobre la ola. Para dar cuenta, digamos, o para intentar captar esto de lo que estoy hablando, historizando un poco, quisiera proponer como dos grandes líneas de captación. Una tiene que ver con la idea de las tecnologías que históricamente han funcionado como mecanismos de relevo o liberación de órganos, ¿sí? Y fuerzas. Pensemos aquí sobre todo aquellas de índole mecánica. El ejemplo más apropiado nos remitirá a los medios de transporte, por ejemplo, ¿sí? Auto, avión, tren, lo que quieran. Y la segunda, ¿sí? Propuesta o línea de captación, tiene que ver, y que es la que más me interesa aquí, remite a la mediación y o delegación en procesos y dispositivos del campo de la abstracción de lo real, el registro, la documentación o documentalidad y la memoria, ¿sí? Aquí tanto el lenguaje como la imprenta serían buenos ejemplos. La razón por la cual esto último me parece importante se basa en el discernimiento de dos grandes momentos, y ahora sí, de la era en que vivimos. El primero sería el de la digitalización, ¿sí? Y el segundo sería el de la datificación. Si en el primero, el de la digitalización, prefigurábamos un orden de emancipación, de democratización, de comunicación, y el objeto era, como se leían algunos autores, como la captura del campo social, ¿sí? Pensemos aquí básicamente en la idea del acceso, ¿sí? Y recordemos, ¿no? Esta primera oleada de Internet y todos sus alrededores, recordemos casi como una, si lo psicopatologizamos un poco, como esa hipomanía festiva, donde podíamos bajar música, libros, compartirlos, estaba Wikipedia, ¿no? Se digitalizaban todos los archivos de las organizaciones, las páginas web eran las nuevas vidrieras, etc. En el segundo momento, el de la datificación, ya no se trata de ello, ¿no? Sino de, y acá sigo a un filósofo italiano, Mauricio Ferraris, él dice que se trata de movilización, ¿sí? Internet, ¿no? O estas dimensiones pasan a ser un sistema performativo, ¿no? Un acelerador de registro y documentalidad y una exigencia, o su contracara, una exigencia de rendimiento y responsabilización. Una propuesta justamente de pura aceleración, hibridación y actualidad. Piensen en el scrolling, ¿no? Esto de buscar siempre lo último, lo último, lo último, lo último. Esta propuesta, digamos, de aceleración y demás, produce claramente, ¿no? Como sostendría también Bifo Berardi, un desacople con la capacidad humana de procesamiento. Aquí los objetos de captura
pasan a ser los cuerpos individuales, ya no el cuerpo social, sino los cuerpos individuales. Y la clave, ¿no?, que es como el petróleo de esta era, o como el oro, ¿no?, en su momento, es la atención, ¿sí? La imagen dato, ¿no?, es la captación de la atención. Si lo queremos decir con otras palabras, podemos decir que si la digitalización podía ser solidaria a la pregunta de qué podemos hacer con Internet, ¿sí?, la datificación lo es a la de qué está haciendo Internet con nosotros, ¿sí? Con nosotros, ¿sí? ¿Qué quiero decir, ¿no?, cuando subrayo el con o cuando lo entrecomillo? Subrayo el con porque no se trata aquí de una perspectiva, digamos, ni paranoide ni victimizante, ¿no? Ya que a ello, digamos, ¿no?, a esto de la datificación, asistimos, y siempre digo en un doble sentido, ¿sí? Por un lado verificamos de distintos modos una serie de experiencias, ¿sí?, y efectos en nosotros y a nuestro alrededor, y por otro, asistimos en el otro sentido, contribuimos a ello, nutriendo permanentemente esa red, esa infosfera, con nuestro hacer, mediante diversos dispositivos y procesos que, a la vez, registran y producen trazas, nuestras trazas, ¿sí? Subrayo lo de trazas porque lo voy a retomar, ¿no?, hacia el final con algo que estuvieron trabajando cuando Carlos presentó en su plenario, bueno, cuando hizo su presentación en el plenario. Por las dudas, si me olvido, para que esté presente. Entonces, si este asistimos tiene esta doble vertiente, acá podemos situar la figura que Alvin Toffler propuso al decir que somos todo el tiempo, o a partir, ¿no?, de cierto momento, y es lo que estoy situando, somos prosumidores, ¿sí? Somos productores de lo que consumimos y viceversa. Estamos, y esto no quiero que suene terrible, sino para ubicar un problema, frente a lo que algunos pueden llamar una colonización perfecta, ¿sí? Acá pienso sobre todo en Sadin, que habla de la colonización perfecta o de la silicolonización del mundo. Y es perfecta porque ya no sería vía imposición de violencia, sino vía docilidad y entrega, ¿sí?, contra una promesa siempre de beneficio, ¿no? Digamos, la entrega de los datos siempre son contra una promesa supuesta de beneficio, ¿no?, de mayor conocimiento, etcétera, etcétera. Esta siliconización, digamos, como lo expresaba Sedin y como decía recién, de todos modos, si bien la presencia se puede presentar como perfecta por esta cuestión, ¿no?, de la docilidad, aquí yo señalaría o diferiría en la idea de que aun cuando sea así, no es sin violencias, ¿sí?, ni sin forzamientos, ni pretensión de desplazamiento de bordes, ¿sí?, incluso aquellos vitales. Para ilustrar esto, ¿no?, a mí me gustaría el ejemplo de algo que le preguntaron al CEO de Netflix, ¿sí?, hace un tiempo. Le preguntaron quién era o cuál era su competencia, ¿no?, la de Netflix. Y él respondió: mi competencia es YouTube, Facebook y el sueño, ¿sí? Entonces, cuando yo digo esto del desplazamiento de bordes, del forzamiento, etcétera, hablo también de estas cuestiones, ¿no?, que en la perspectiva, si quieren, transhumanista, que vamos a ver algunas cuestiones ahora en el segundo apartado, esto está muy presente, ¿no? ¿Qué estaba diciendo este señor? Estaba diciendo, y yo tengo un problema que tengo que resolver, la gente sigue durmiendo, ¿sí? Entonces yo me estoy perdiendo promedio, digamos, 6 horas de atención, que es mi oro, ¿no?, es mi oro negro, y en esto que les leía de la frase de Sabater, esto es pérdida, ¿no? De algún modo hay que resolverlo. ¿Sí? Y crean que en eso se está, ¿no? Entonces, segundo apartado. Lo titulé Recalculando el cuerpo, algunas coordenadas. Un epígrafe de Pierre Levy que dice: mi cuerpo personal es la actualización temporal de un enorme hipercuerpo híbrido, social y tecnobiológico. Hablar de cuerpo, voy a tomar algunos lineamientos. Claro está que hay mucho para decir y que, ¿no?, incluso el último año, por razones que también voy a intentar aclarar,
se habló mucho más, ¿no?, del tema del cuerpo, y no por nada también, ¿no?, me parece que es el tema del plenario, de los plenarios o del año. Hablar de cuerpo nos introduce en una problemática claramente multidimensional y compleja, ¿sí? Uno puede decir que en el tiempo las tradiciones y representaciones que a él refieren, e históricamente lo han definido, nos habilitan a pensar o a hablar de diversos cuerpos, ¿sí? Haciendo un poco de historia, digamos, podemos decir que precedida por los planteos del platonismo y del cristianismo al respecto, la tradición dualista occidental sitúa su punto de inflexión y decisivo, digamos, ¿no?, con Vesalio y su De Corporis Humani Fabrica, para luego ser reforzada y extendida por Descartes, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que las primeras disecciones del cuerpo inauguran un campo que rompe. O sea, son tres rupturas. Por un lado, con concepciones divinas y religiosas. Por otro, con tradiciones idiosincráticas, socioculturales y cosmogónicas, comunitarias, ¿sí? Y la tercera es la ruptura del cuerpo respecto de la persona, ¿sí? Uno podría decir que separado el hombre del cosmos, de los otros y de sí mismo, el cuerpo deviene un producto residual de estas tres sustracciones, ¿sí? En consecuencia, se inicia un derrotero con muchos vaivenes respecto de la entidad, el estatus y la significación del cuerpo. Esta marca epistemológica del pensamiento moderno acerca del cuerpo tiene como efecto decisivo la reducción del mismo, la reducción del mismo a la dimensión material, res extensa, pensemos con Descartes, y sobre todo a una idea de máquina, regida por leyes físicas, menospreciada respecto del otro polo. Acá, ¿no?, estos dualismos de los cuales todavía, ¿no?, estamos presos. Digamos que los dualismos en Occidente, el problema que tienen o que han tenido es que no solo expresan dualismo, sino que siempre el primer término ha sido privilegiado, ¿no? Entonces, aquí el cuerpo queda como materia, como res extensa, en un lugar, ¿no?, de resto respecto de, en ese momento, el alma, la res cogitans, luego la psique, etcétera, etcétera, ¿sí? Descartes decía, lo cito, consideraba por lo pronto que tenía un rostro, manos, brazos, toda esta máquina compuesta de hueso y carne, tal como se presenta un cadáver al que yo designaba de nombre cuerpo, ¿sí? Entendido entonces el cuerpo como realidad autónoma, como ente material y natural, el estudio, digamos, del cuerpo moderno basa su razón de ser en la conquista y el dominio de ese mecanismo y las leyes que lo rigen. Se persigue la comprensión basada en la descomposición, descripción y análisis de esa máquina, ¿sí? Un cuerpo objeto, diríamos. Adentrándonos en el siglo XX, claramente el psicoanálisis hace sus aportes distintivos para poder pensar la problemática del cuerpo y propiciar ese cambio de paradigma donde, además de que la conciencia a la vez quedaba descentrada en su preeminencia como referencia decisiva respecto de la comprensión del devenir humano, acá sí tenía, digamos, o diría que Freud en esto entendió o entendía con lucidez anticipatoria que ni el dualismo ni el reduccionismo eran la vía para pensar el acontecer humano, y situaba la problemática a su modo. En algunas lecciones elementales sobre el psicoanálisis, Freud decía esto. Pero esto no era aceptable, pues no se podía ignorar por largo tiempo que los fenómenos psíquicos dependen en alto grado de influjos corporales y a su vez ejercen los más intensos efectos sobre procesos somáticos. Si el pensar humano ha entrado alguna vez en un callejón sin salida, es este. Para hallar una salida, los filósofos debieron, por lo menos, adoptar el supuesto de que existían procesos orgánicos paralelos a los psíquicos conscientes.
ordenados con respecto a ellos de una manera difícil de explicar, que, según se suponía, mediaban la acción recíproca entre cuerpo y alma y reinsertaban lo psíquico dentro de la ensambladura de la vida. Pero esta solución seguía siendo insatisfactoria, decía Freud. Acá, digamos, voy a nombrar algunas cosas, pero confío en el malentendido suficientemente bueno que podemos tener en este espacio para saber algo, ¿no?, de lo que el cuerpo es o representa en el psicoanálisis. ¿Sí? Pero voy a decir algunas cosas, pero no voy a profundizar en esto. Decía, sabemos con Freud que el psicoanálisis hace su apuesta, ¿sí? Y trascendiendo justamente este cuerpo moderno y natural, postula dos atravesamientos fundamentales, el del lenguaje y el de la sexualidad. Consecuentemente, se orienta en la vía pulsional y jerarquiza el concepto de construcción simbólica e imaginaria del cuerpo y postula que el inconsciente no es sin relación a él, ¿sí? Esto nos ubica decisivamente frente a una experiencia de otro orden. Ahora, a partir de la segunda mitad del siglo XX, a través de Foucault, se consolida el concepto de biopolítica. La biopolítica actual se entrama y sitúa de modo preponderante, empiezo a retomar algunas cuestiones, a las tecnologías. Dicho de otro modo, hoy resulta insoslayable la dimensión de lo que Jean-Luc Nancy, por ejemplo, definió como la gestión técnica de la vida. Y, consecuentemente, esas configuraciones que podemos denominar como inéditas formas de vida tecnológicas, que, así como las planteó Lasch, ¿sí? La biopolítica hoy sería primariamente biotecnológica. Estas nuevas condiciones interpelan, digamos, decisivamente las concepciones del cuerpo, así como la de la vida y la muerte. Desde ellas se declara el cuerpo o al cuerpo como obsoleto, en línea, entre otras propuestas, con lo que se denomina la búsqueda de la muerte, ¿sí? O sea, la superación de lo corpóreo orgánico como nuevo ideal de trascendencia e inmortalidad. Ambas, piensen que esto que estoy diciendo no está muy lejos de lo que plantea como problema el CEO de Netflix, ¿no? Como también morir es un problema, ¿no? Ambas conllevan al descentramiento del cuerpo antropomórfico y sus límites como localización o anclaje de la vida y lo viviente, ¿sí? Y por ende conducen a la expansión de la intervención técnica, si quieren incluso a escala molecular, en la composición de lo viviente. La vida ya no estaría contenida en los cuerpos ni presituada por el lenguaje o deseo, sino en material humano y no humano, viviente y explotable, ¿sí? Hoy, los avances biotecnológicos y sus dispositivos, con sus intervenciones y o interfaces o hibridaciones, lo que persiguen, digo, ya no es del orden de la salud, ¿no?, del bienestar, sino un orden de optimización, ¿no?, de reducción de contingencias, de detección de susceptibilidades y la programación y reprogramación en lo posible, promovida siempre desde una dimensión anticipativa. Nuevamente nos encontramos con una concepción del cuerpo y la vida que, vuelvo a retomar, digamos, reedita la idea de máquina, ¿sí?, que, como dije, ya planteaba Descartes en su momento. Pero, tal como dijo, justamente con reminiscencias cartesianas o desde una especie de neocartesianismo, uno de los padres de la inteligencia artificial, que es Marvin Minsky, que dijo, el cerebro es solo una máquina de carne. El tema es que es una máquina, sí, pero ya no aquella mecánica, ¿sí?, sino que estamos frente a esta máquina computacional. Que nuestro, digamos, lo que apuesta, justamente, o lo que podemos considerar como la apuesta de considerar esto así, es a reducir, y acá esto claramente nos atañe, a reducir lo mental a lo cerebral o neuronal. Esto quiere decir modelizarlo, ¿no? Digamos,
transformarlo en datos. Cada vez que hable de modelizar tiene que ver con transformar en información y datos algo de lo viviente. Pensemos que el proyecto Genoma Humano también tenía que ver, ¿no?, con transformar en datos, ¿no?, algunas cuestiones que después, bueno, tuvieron su techo, ¿no?, con lo que fue la epigenética, ¿no? Esta idea de que lo que está escrito no necesita de otros factores, ¿sí?, contextuales sobre todo, para poder pronunciarse, y que no es que lo que está escrito sí o sí va a suceder, ¿no?, dicho así muy rápidamente. A esto que dije, si además situamos, ¿no?, a lo que vamos ahora a aproximarnos, y nos interesa más el ámbito específico de la virtualidad y los vínculos sociotécnicos actuales, decididamente, una vez más digo, la corporalidad es interpelada problemáticamente por nuevas condiciones y configuraciones. Y es por ello que, aunque reconociendo, ¿no?, los múltiples beneficios, ¿no?, que muchos de estos avances y muchas de estas cuestiones obviamente aportan, se trata también de asumir nuestra ignorancia expectante, a veces fascinada, reflexiva y crítica, respecto de un escenario de dispositivos y prácticas inéditas con alcances y efectos inanticipables. ¿Acaso pudiendo problematizar algunas cuestiones? Y esto es lo que me voy a proponer, ¿sí? Esto de alcances y efectos inanticipables lo relaciono con dos cosas, una que dije y otra que voy a sumar. Cuando yo les decía esto de las preguntas que podían guiar estos distintos momentos de esta era, y cuando yo les decía, bueno, ¿qué podemos hacer con Internet? Y después, ¿qué puede hacer Internet con nosotros? También lo podemos pensar desde aquel primer momento utópico, ¿no?, de todo lo que se abría, y este segundo momento que preferiría no llamar distópico, pero sí preferiría tomar aquello que en tiempos de la bomba atómica alguien propuso como el utopismo invertido, ¿sí? Digamos, en todo caso, en ese primer momento nos planteábamos todo lo que íbamos a querer hacer y poder hacer, pero no teníamos todavía, bueno, cómo hacerlo, cómo llevarlo adelante. Y hoy en realidad pudimos y podemos hacer una cantidad de cosas que no nos imaginamos, ¿no?, los efectos que pueden tener y los usos, ¿no? Alguien dijo también, bueno, no podemos saber qué puede un cuerpo, ¿no?, técnico actual, ¿no? Y que hay muchas cuestiones inexploradas aún en las tecnologías que creamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de problematizar algunas de estas cuestiones y sobre todo, bueno, ir como bajando hacia nuestra práctica. Tercer apartado. Y de repente, voilà, Sandra. Sandra, pequeña viñeta. Hace unos cuantos años, en los primeros meses del análisis de Joaquín, que tenía alrededor de 24 años, estoy hablando de unos cuantos años, ¿sí?, al comienzo de una sesión, me relata que volvió a tener un episodio de ansiedad. Feo, me dice. Y que su novia, Sandra, está muy asustada y no sabe cómo ayudarme. Me cuenta que hablaron para que venga a charlar conmigo, pero era complicado por el horario, ¿sí?, para que venga en esa misma sesión. Pero era complicado por el horario. Así que, si me parecía, la podía, no voy a hacer toda la gestualidad, la podía poner acá, mostrándome el celular. Entiendo que mi expresión frente a ello fue habilitante, en cierto modo, pero a la vez sorprendida y confundida. No pasaron más que segundos para que Joaquín me diga, acá está, y colocando el celular en el otro sillón del consultorio, frente a mí, a través de una videollamada, ahí estuviera también Sandra. Esa escena para mí fue decisiva. Había algo que pensar, que reconfigurar. En cierto modo no hizo más que reforzar y complejizar lo que ya me venía interrogando desde otras perspectivas, a partir justamente de las videollamadas, las no muchas, pero sí existentes en ese momento, que veníamos haciendo con los pacientes, las lecturas en sesión también que aparecían cada vez más de textos, chats por parte de los mismos, las escuchas de audio, etc.
ahí ya me surgían preguntas tales como, ¿qué estatuto darle al otro en esas escenas, ¿no? En esas escenas que se presentaban? ¿Cómo nombrar ese fenómeno o experiencia que no se deja capturar claramente ni por la representación ni por la presencia efectiva? ¿Cómo situar ese, y hago montoncitos, digamos, cómo situar ese acá está, dicho por Joaquín respecto de Sandra en la sesión, en términos espaciales y temporales? ¿Qué registro de corporalidad o qué reinscripción de la misma se pone en juego? Y así, entre otras muchas más. En paralelo, ¿sí? Y cada vez con mayor frecuencia, venía escuchando, y en esto probablemente se reconozcan muchos y muchas, venía escuchando y registrando expresiones tales como: el otro día me cortó, fue claro, me dijo que no quería seguir así. Fue triste y doloroso, pero no me bloqueó ni dejó de seguirme en las redes. Yo tampoco, no nos entiendo. O, yo la amo, quiero estar con ella. Ella me jura que también, pero si no se desinstala esa aplicación, yo no puedo estar con ella. O, si bien se puede decir que ya somos novios, me inquieta que no haya posteado ninguna foto juntos en Instagram. Es como si no existiera para ella. En estas expresiones y en muchas otras del estilo, ¿no?, con las cuales claramente podríamos llenar, ¿no?, este encuentro, iba percibiendo lo que hoy llamo la otra escena, ¿sí? Claramente en alusión a la otra escena, ¿no?, el inconsciente o lo inconsciente, Freud y demás, ¿no? Acá hablo de la otra escena, donde las redes, los perfiles, los datos, etcétera, ¿no?, de esa dimensión, configuran marcos decisionales, efectos de verdad e instancias de sanción de los hechos como tales, verificando así realidades que disputan la preeminencia del cara a cara, del cuerpo a cuerpo, y que parecieran proponer y situar un nuevo registro de facticidad, así como de saber e identidad. Cuarto apartado. Be or not to be, pero también beat or not to beat. Lo dije así a propósito, ¿no?, con feo inglés. También un epígrafe de Bifo Berardi, que dice: siempre hay una sensibilidad conectiva en un cuerpo conjuntivo, así como siempre existe una sensibilidad conjuntiva en un cuerpo humano formateado en condiciones conectivas. Entonces, retomando un poco, nos hallamos como nunca en un escenario de transformación constante y acelerada, tiempos de tecnologización expansiva de las existencias, y vemos afectadas de modos inéditos distintas dimensiones de nuestra vida. Alcanzando esto también, claro está, nuestra praxis teórico-clínico-profesional. Tanto extendiendo posibles, ¿sí?, como generando exigencias de reconfiguración de la teoría, incluso de los métodos, etc. Aquí hago un gran paréntesis, ¿no?, para señalar que la pandemia del COVID, digamos, y más específicamente la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio, propiciaron un escenario donde la relación a lo virtual se vio reforzada y generalizada, ¿no?, se impuso. Claro está que desde otro ángulo que el de la oferta, o exclusivamente de lo que ya venía sucediendo, el de la oferta y la penetración tecnológica, ya que la singularidad de este giro a la virtualidad fue la de, además, operar como morada, ¿sí? Digo, a mí me gustó nombrarlo así, como morada, tanto para lo vincular, afectivo. Recordemos aquí los muchos cumpleaños a los que hemos, ¿no?, en los que hemos participado. Tanto, digamos,
para lo vincular afectivo, como para un trabajo analítico posible con los pacientes en medio del descoloque y la incertidumbre generalizada, ¿sí? No todas las profesiones claramente pudieron, digamos, seguir trabajando todo el tiempo. En otras palabras, el giro a lo virtual, reforzando aquí su carácter acontecimental, nos propuso nuevos modos de hacer experiencia, de habitar tiempos y espacios, de vincularnos con otros y con nosotros mismos, de configurar sensibilidades, etc. Y en el campo profesional específicamente nos instó a recoger el guante, ¿no? Autorizarnos y poder pensar y teorizar acerca de nuevas condiciones para un psicoanálisis posible. Sea por una razón u otra, podemos afirmar que la condición tecnológico-digital es insoslayable al momento de verificar los modos en que se nos propone y habitamos la experiencia hoy. Ahora, la cuestión acá, o la pregunta sería, yo dije, bueno, voy a presentar problemas, pero también voy a intentar polinizarlos un poco con algún tipo de propuesta. Entonces, acá la pregunta sería, bueno, ¿cómo nos orientamos entonces en esa experiencia? Acá viene el título, ¿no? Que Carlos decía, bueno, algo tenía que ver, ¿no?, con nuevas presencialidades. Yo vengo planteando la necesidad de pensar en términos de nuevas presencialidades una serie de fenómenos y dimensiones que han cobrado relevancia. Pienso la noción de presencialidad como aquella que da cuenta de las formas experienciales de habitar y constituirse en el registro de lo virtual o de la escena virtual, ¿sí? La fluidez y los pliegues de lo virtual habilitan nuevas formas de decirse y o asumirse, presente o ausente, que no son ni lo uno ni lo otro estrictamente, ¿sí? Recuerden esta, ¿no? De voilà, Sandra, ¿no? Digo, ¿qué era? Aquí está, ¿no? Que aquí estamos juntos. Bueno, ¿no? ¿Cómo nombrar este aquí estamos juntos? ¿Sí? Entonces, estas formas de decirse o asumirse presente o ausente, que no son ni lo uno ni lo otro estrictamente, porque ya no son, digamos, esas las categorías decisivas para poder pensar, ¿no? La de la presencia, ausencia, o no solamente esas, ¿sí? El caso paradigmático es el mero hecho de estar online, conectado, disponible, ¿sí? Tener un perfil, una dirección de mail, etc. ¿Qué implica? Una presunción de presencia y ausencia a la vez, ¿sí? A esa figura, hasta ahora digo inaprensible y paradójica, la denomino presencialidad, o siendo más estrictos, nuevas presencialidades. Desprender la presencialidad de la presencia, ¿sí? Acá, paréntesis, me jugó muy en contra, ¿no?, con la pandemia, toda la cuestión de la presencialidad, ¿no?, en las escuelas o la virtualidad, ¿no?, porque yo hubiera hablado de, bueno, de lo presencial y no de presencialidad, para poder sostener y desprender la presencialidad de la presencia y sostener su nominación como tal, presencialidad, porque me permite recoger en ella una conjugación de permanencia, de evanescencia, así como algo de espectralidad, ¿sí? Y acá digo, relevando con Derrida, especialmente aquel aspecto de la espectralidad que señala también Derrida, dentro de otros, que es la figura del asedio, del asedio, ¿sí? Entonces, el propósito de replantear la experiencia de presencialidad y qué entendemos por ella tendría al menos dos razones de peso, ¿sí? La primera estaría dada por el hecho de asumir las categorías de presencia-ausencia como insuficientes para dar cuenta de una nueva capa y registro de la experiencia. La segunda razón parte del sostener que si hay algo que hoy destaca o se impone como propuesta, es la declinación de ausencia. ¿Qué quiero decir? O es decir, la declinación, tanto si la buscamos en el diccionario, digo, habla por lo menos de dos sentidos, ¿sí? Tanto en el sentido del rechazo de la ausencia, ¿sí?, como el de su caída o devenir menguante, ¿sí? En cierto sentido, hoy estar o asumirse ausente, no disponible, desconectarse o ser desconectado, en todo el sentido que se le quiera dar,
puede resultar en una aventura utópica, osada, hereje, deprivativa, ansiógena, violenta, etc. Para nosotros y los otros. En otras palabras, y un poco decía contra las afirmaciones del sentido común, ¿no?, vigentes en relación a la presencialidad, intento plantear que la presencialidad no es la presencia y que además opera como causa eficiente o eficaz en la declinación de ausencia. ¿Cómo reconfiguramos entonces las distintas modalidades que asume la experiencia hoy, el estar o hacernos presentes o ausentes, o cómo damos cuenta en ellas de las formas inéditas en que se entraman corporalidad, la espacialidad y la temporalidad? Aquí, ensayando aperturas al respecto, propongo 3 figuras de captación y análisis, ¿sí? Una es la copresencia, otra es la presencialidad conectiva, y la tercera es la copresencialidad conectiva, ¿sí? Hay una autora ya por el 2004 que habló de la presencia conectada, que se llamaba Licope, ¿sí? Yo tomé, digamos, no hice pie en eso, pero para revisarlo y plantearlo desde otro lugar, ¿sí? Respecto a la primera, la copresencia, no habría mucho que agregar, ¿sí? Y no me voy a extender demasiado, ya que se trata de lo que, digamos, venimos entendiendo como la presencia en un tiempo y espacio compartido de por lo menos 2 sujetos otros y los efectos de la misma, ¿sí? Escena donde el juego de semejanzas, alteridades, ajenidades darán cuenta de los vaivenes de la representación y la presentación, así como de los despliegues pulsionales. Claramente, si hoy estuviéramos, ¿no?, en la sede poco estrenada de Avenida Rivadavia del colegio, estaríamos, ¿no?, en esta figura, o la atención, ¿no?, en las paredes del consultorio, ¿no?, con los pacientes, estarían tomando, ¿no?, esta idea de copresencia. En cambio, podemos afirmar que tanto la presencialidad conectiva, las otras 2 figuras, ¿sí?, la presencialidad conectiva como en la copresencialidad conectiva, las experiencias de tiempo y espacio e incluso la de la corporalidad asumen características particulares y novedosas. Para dar cuenta de ese campo, digamos, de facticidad de hechos entre efectuaciones y afectaciones, propuse el término de interficie, ¿sí?, que a veces suena un poco difícil de entender, pero la interficie se configura situacionalmente y es condición de posibilidad de un juego de interacciones y mediaciones, humanas, artefactuales y digitales, ¿sí? Diría, como el campo en el que esto está siendo posible en este momento, ¿sí?, entre nosotros. Podemos arriesgar que se configura como un nuevo pliegue acontecimental y performativo del mismo, ¿sí? La interficie sería el locus de lo virtual, el dónde ubicuo, así como las presencialidades darían cuenta del qué y cómo de ese acontecer. En la interficie, la temporalidad puede ser sincrónica o asincrónica, ahora vamos a ver un poco más de esto. La espacialidad compuesta, online, offline, multisituada, ubicua, y se propicia, ¿no? Piensen que cuando decimos, bueno, acá estamos, qué bueno estar juntos, esto es ubicuo, ¿sí? Hay una presencialidad en este estar juntos, acá estamos, pero a la vez, ¿no?, la espacialidad no es del orden, ¿no?, de aquella cuestión más tradicional o clásica, ¿no?, cuando hablábamos de un espacio compartido que era cuerpo a cuerpo. Entonces, se propicia, por esto que digo, lo que decía recién, una nueva proxemia, ¿sí?, donde las relaciones y percepciones de proximidad, de distancia, varían. Se configura entonces una temporalidad espacialidad que desrelocaliza las categorías tiempo y espacio clásicamente planteadas, ¿sí?, así como se complejizan las categorías de presencia y ausencia. Supone además flujos, ritmos, interferencias específicas, ¿sí? Pensemos acá en los múltiples avatares en las videollamadas con los pacientes, ¿no?,
si hay silencio, si no hay silencio, si lo toleramos, si le preguntamos si se cortó, etcétera, etcétera, si se queda quieto, bueno, una serie de avatares, ¿no?, que podemos compartir como experiencia. La presencialidad conectiva, acá diferencio entonces estas otras dos figuras. La presencialidad conectiva, en primer lugar, ya supone una interficie específica, ¿sí? Básicamente estamos hablando de aquella que se da en condiciones de asincronía, no esto que está sucediendo, de asincronía, y que se basa nuevamente en la suposición fehaciente de que estamos disponibles, conectados como regla y no como excepción, ¿sí? Disponibles, conectados, ¿no?, digamos, después vamos a ver o podemos llegar a charlar que tiene múltiples figuras, ¿sí? Yo voy a situar algunas. El envío de un mensaje, el dejar un audio, el posteo o publicación de algún contenido específico, siempre suponen un orden de presencialidad de un otro y por ende una expectativa de respuesta más o menos inmediata, aunque asumámoslo cada vez más inmediata. Esta es una de las figuras de la declinación de ausencia también, ¿sí? Naturalizamos que el otro de algún modo debe estar, su presencialidad conectiva e incluso su responsabilidad de dar cuenta de ello, ¿sí? Pensemos acá en el doble check, ¿no?, digamos, de WhatsApp, ¿no?, donde uno tiene que dar cuenta de que lo leyó, tiene que dar cuenta de la hora que se conectó por última vez, tiene que dar cuenta, es responsable de todo eso. Y si configura el WhatsApp para que no se vea la hora última que se conectó, es responsable de que se sepa que se configuró el WhatsApp para que no se... ¿sí? Entonces, hay una, ¿no?, como conminación a ser responsable. Entonces, la respuesta cuando uno manda ese mensaje, deja el audio, etc., puede advenir de diversos modos, ¿sí? Tanto un modo dialógico, ¿sí?, digamos, como por vía, o privilegiadamente por vía de la aprobación y o celebración. Aquí, digamos, los me gusta y otras expresiones condensadas similares, como los emojis, son muy buenos ejemplos. El juego entre la expectativa y la respuesta despierta toda una gama de afectaciones, y acá es como les decía hace un ratito, una figura relevante es en ese sentido el doble tilde azul de WhatsApp, y su derivación en el clavar el visto, ¿sí? Hemos escuchado, escuchamos, y también somos sujetos de todos los avatares, ¿no?, que se juegan alrededor de eso, ¿no?, del me clavó el visto y cómo se vive, ¿no?, diferencialmente esta cuestión. En esta presencialidad conectiva, retomo la viñeta, ¿Sandra hubiera existido o funcionado? ¿No? Digo, ¿acaso esta es una discusión que debamos dar? ¿No? Digamos, si funcionar es existir, ¿sí? Pero bueno, lo dejo ahí como planteado al paso. Pero digo, ¿acá Sandra hubiera existido o funcionado si me mandaba un mensaje o dejaba un audio, o Joaquín me lo hacía escuchar el audio en sesión, ¿sí? Hubiera tenido presencialidad conectiva, pero no copresencialidad conectiva como fue en esa sesión, como está haciendo acá, ¿sí? Esta presencialidad conectiva también explica, segunda parte de lo que traje como viñeta, como comentarios, esta presencialidad conectiva también explica de algún modo aquellas acciones que tienden o requieren neutralizarla o desarticularla, ¿sí? Por ejemplo, cuando traía aquellas expresiones, tales como cortamos, es definitivo, pero me sigue mirando las historias en Instagram, ¿qué onda?, ¿no? Todas estas no voy a nombrarlas todas para ir, ¿no?, para apurar un poco, pero recuerden, ¿no?, esto de que no posteó nada, esto y lo otro. Bueno, recuerden aquí la figura del asedio que traía, ¿sí? La centralidad y la pregnancia del cara a cara, o sea, todas estas imágenes nos dicen que, o yo creo que nos dicen que la centralidad y la pregnancia del cara a cara, del cuerpo a cuerpo, de la copresencia, aparece disputada por esta otra escena donde la presencialidad conectiva también da cuenta de efectos de verdad y de un orden de facticidad donde los hechos se sancionan como tales y decisivos. Además, también se trata de que a veces somos llevados hacia una singularización en masa, ¿no?
que parece simpática y conveniente, acaso en parte lo sea, pero que a la vez se cobra aspectos o los arrastra de una dimensión a otra. Aquí, por ejemplo, el ejemplo más claro y más reciente es la propuesta de aceleración de mensajes de WhatsApp, ¿sí? Esto que es simpático, ¿no? Y que, como digo, hasta puede ser pertinente para escuchar o no escuchar de tal modo ciertos mensajes. Y ojo, otra vez vuelvo a decir, no de un lugar paranoide ni persecutorio, pero que los hay, los hay. ¿Qué pasa con esto? Cancela, a mi perspectiva, digamos, cancela aquello del cuerpo que hablaba ostensivamente en ellos, ¿sí? O sea, la voz, sus tonos, cadencias, etcétera, se aplanan, digamos, o se aplana el volumen corporal, interviene, hackea la experiencia de la corporalidad, ¿no? Digamos, ese ser como todo, ¿no? Evidentemente tiene un efecto, ¿sí? Digamos, si había algo del cuerpo que se hacía presente vía, ¿no? ¿no? Como pulsionar que tenía que ver con la voz, bueno, ya no estaría, ¿sí? ¿Me siguen con esto? Digo, hay una serie de hechos que parecen estar, ¿no? Digamos, que antes se definían este cara a cara, cortamos, que hay una otra escena que también decide si cortamos o no cortamos, si existimos o no existimos, y, ¿no? Como esa otra escena es esta otra, ¿no? Dimensión que yo digo, que podemos nombrar, ¿no? Digital, virtual, datos, ¿no? Ahora vamos a ir un poco más hacia eso. Una vez más, entonces, creo importante relevar y elucidar estas nuevas condiciones de la experiencia, donde, quizá me repito, pero quiero insistir, cada vez más amplias dimensiones de nuestra realidad son convertidas digitalmente, datificadas y plantean de fondo una nueva cartografía de saberes en tensión, ¿sí? Que además, como venimos sosteniendo, implica una fuerte delegación decisional de muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, en términos, si quieren, como más estrictamente cognitivos, una tendencia a la desmemoria, ¿no? O a la pérdida de memoria o al no uso de la memoria, ¿no? Acá, si nos sinceramos, díganme cuántos de ustedes no se repiten por lo menos 3 veces para memorizar o ven 3 veces en el celular un número de 6 cifras que otrora, llamémoslo así, teníamos perfectamente memorizados como 20 teléfonos familiares y de trabajo, ¿sí? Bueno, esta delegación, ¿no? Digamos, tanto de decisiones como la delegación, ¿no? De ciertos ejercicios, en este caso puntualmente cognitivos, también tiene efectos, ¿sí? Insisto, no son ni malos ni buenos, ni digo, efectos que tendremos que ver, porque en todo esto también siempre se trata de la relación sintomática de cada quien, ¿no? A las tecnologías, al uso de las mismas, etcétera, ¿no? No es algo generalizable, pero sí hay propuestas, ¿sí? Entonces, si Freud y el psicoanálisis dividieron aguas al plantear la existencia, como decía, de la otra escena, el inconsciente como dimensión efectora y desrelocalizadora del saber, me interesa arriesgar, si se me permite plantearlo así, ¿no? Y retomando lo que ya dije, esta otra escena, a saber, la capa digital, algorítmica de nuestra, como dice Sadin, nuestra humanidad aumentada. ¿Pero por qué? Porque la misma, entiendo, pretende disputar un campo de saber y genera una nueva, como decía, ya no cartografía solo de saberes, sino de poderes en tensión, ¿sí? Respecto a la última figura, la copresencialidad conectiva, diremos que comparte características con la anterior, salvo por el hecho de que se da en condiciones sincrónicas, ¿sí? Y porque pone en juego un otro campo de experiencia de la corporalidad. En la copresencialidad conectiva y vía voz dialogante y o sumando la imagen y el movimiento, se configura una interficie en la que se complejizan las interacciones, las mediaciones y las afectaciones. Asumen relevancia claramente la pulsión escópica y la invocante. Todo esto demanda una profunda reformulación del concepto de cuerpo, ¿sí? En relación a las tradiciones, en relación a, no a la historia, en relación al psicoanálisis específicamente, pero también en relación a esta disputa, ¿no? Que vengo tratando de plantear, ¿sí? A esta profunda reformulación del cuerpo
yo la nombro como el pasaje de la idea de cuerpo o de cuerpos al de una experiencia de la corporalidad, extensiva y multidimensional. ¿Sí? Pienso la experiencia de la corporalidad como un territorio de pulsiones, potencias, conjunciones, conexiones, atravesamientos, vibraciones y capacidades de afectación. ¿Sí? También como devenir performativo, actuante, inacabado siempre, y vinculante, que no podrá sino transformarse y configurarse alojando, resistiendo y atravesando los cambios y mutaciones tecnoepocales por caso, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ya que no será sin ellos ni por fuera de ellos. ¿Sí? No hay modo de que sea sin ellos ni por fuera de ellos. ¿Sí? Si esto es así, y me siguen con esto, hoy, tanto los procesos de subjetivación como la experiencia de corporalidad no son sin ese campo de conexiones y datos que componen esta nueva capa de materialidad de procesos. Y acá es lo que quiero sumar a esto que ya vine diciendo. Que de modo paradojal dice y no dice a la vez acerca de nosotros. Cuerpos de datos, cuerpos perfilados, que dialogan más allá y más acá de nosotros, a través, con y a pesar de nosotros. ¿Sí? Hoy ya no lidiamos solamente con nuestra sombra, con nuestra opacidad, sino que lo hacemos también con esta nueva visibilidad y multiplicidad. ¿Sí? Hace un tiempo Flavia Costa tituló una conferencia en la cual se preguntaba, decía, ¿somos nuestros datos? ¿No? A esto punto, ¿no? Digamos, a que sí y no, ¿no? Digamos, es un indecidible, ¿no? Pero es sí y no. Por eso aquello de be or not to be y bit or not to be, ¿no? Juntos. Que la experiencia de la corporalidad sea multidimensional y siempre con otros significa al menos dos cosas. Que nunca fuimos solos, o digo, que nunca fuimos solo cuerpos y que nunca fuimos solos, ¿sí? Aunque parezca redundante y obvio, esto no lo es. Siempre tuvimos, retomo el inicio, siempre tuvimos relaciones paradojales y bordes imprecisos con los otros, con lo otro y con las tecnologías u objetos técnicos. La experiencia de la corporalidad es entonces en sí misma una corporealidad, ¿sí? Donde lo somático, lo pulsional y lo técnico se entraman. Y es así que cuando hablamos de trazas, acuérdense que yo había dicho el tema trazas, y aquí habría una rica discusión que yo la retomo de aquello que planteó Carlos en su plenario en este espacio y que Mariana Wilkinski también intentó o propuso diferenciar. Yo usé a propósito trazas porque me parece que estaría entre huella y marca. ¿Sí? Digamos, si en aquel momento lo que terminaban hablando entre ustedes era que la marca tiene que ver con, ¿no?, una narrativa, una palabra por sobre la huella, dicho así rápidamente, es una muy buena pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué son nuestras trazas en lo digital? ¿Sí? Que no la tengo clara, ¿no? Pero me parece que es una muy buena pregunta y por eso intenté nombrarlo como trazas y no como marcas o huellas. A lo que estoy haciendo es mención a estos procesos, digamos, cuando hablo de estas marcas, huellas, en este caso, vuelvo, trazas, a esos procesos, ¿sí?, de subsunción o de colonización de lo real, de cuantificación de lo cualitativo, de datificación y abstracción de nuestras experiencias, nuestros movimientos y gestos, ¿sí? Nuestras relaciones con otros cuerpos, con otros cuerpos también, por parte de nuestros dispositivos. La declinación de ausencia muestra su reverso de conminación a estar conectados, disponibles, actualizados, sin tiempos muertos, dialogantes a través de nuestras acciones reducidas a datos con esos otros cuerpos de datos, un asedio que no deja de expresarse, como plantea Sadin, entre el enriquecimiento y la dependencia, entre la disponibilidad y el control. Ahora, y voy a ir terminando, si bien habría una disputa de saber entre el del inconsciente y el de los datos,
Es imposible, claro está, la reducción del primero al segundo, ya que el saber del inconsciente es del orden de la excepción, del descompletamiento, de lo que resiste. Y el de los datos es del orden del completamiento, de lo que insiste en la no opacidad, la no negatividad, persiguiendo el relevamiento total del sujeto o de lo humano. Queda claro que son muchas las cuestiones que se abren y nos interpelan. Creo que ante todo se trata de un problema de perspectiva, es decir, desde dónde o cómo nos posicionamos para leer y registrar los fenómenos y las prácticas novedosas. ¿Nos posicionamos críticamente, incuestionadamente, resistencialmente, creativamente? ¿Cómo nos disponemos a estos nuevos pliegues de alteridad? ¿Sí? ¿Cómo nos proponemos, en definitiva, analistas en este contexto? Y por último, me interesa destacar, por último en este apartado, que el dispositivo analítico, a mi gusto, es un escenario privilegiado y propiciante de un devenir, dicho con Derrida, espacio del tiempo. ¿Sí? Un devenir espacio del tiempo. Un dispositivo de pausa en acción, que no cesa de ser cada vez más, digo, no cesa de ser cada vez más subversivo. Y aquí, el último apartado que no voy a hablar porque voy a poner un video, que se llama Elija su propia aventura o siga la que le conviene, la que le indico. Y vuelvo a citar, ¿no?, un epígrafe que dice: la proximidad física constitutiva del juego social ya no está inducida por la primacía del contacto carnal, sino por la producción previa de flujos electrónicos susceptibles de organizar en diferido el encuentro localizado entre los cuerpos. ¿Sí? Todos los epígrafes son, digamos, en un contexto de sana provocación, ¿no? No porque yo lo firme, ¿no? Pero ¿no? Acá es algo provocativo. Y entonces voy a presentarles, les voy a compartir le dije, mi video fetiche, ¿no?, para que veamos cómo ahí se condensan y a la vez redisparan algo y algunas o varias de las cuestiones trabajadas, o espero que así sea. ¿Sí? Ahí vamos. Espérenme un segundito, ¿eh? Voy, ¿eh? Pues que llevamos aquí media hora. ¿Qué te ha parecido? Pues empieza tú, ¿no? Vale. No te cortes, ¿eh? Es como quiero decir algo que te moleste. Ah, no te preocupes. Yo también voy a ser muy sincera. Bueno, pues lo diré directamente. A mí tampoco. Ah, bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Pedimos la cuenta y nos vamos. Espera. No has entendido lo que está pasando, ¿no? Yo no te gusto, tú a mí no me gustas. No hay nada más que entender. No, si eso está claro. Siento que no eres mi tipo. No, ni tú el mío. Oye, que no es nada personal, ¿eh? Claro, claro que no. Que no tengo nada contra ti. No serán las putas feromonas. ¿Eh? La química. Ah, sí, lo que sea. ¿Podemos pedir la cuenta ya? No, es que de verdad creo que deberíamos pensar un poco más en todo esto, ¿no te parece? ¿Para qué? Mira, es que yo te miro, no veo nada en ti que me guste. O sea, ni tu voz, ni tus manos. Son las primeras cosas en las que yo me fijo. A mí tu voz tampoco me gusta. ¿Ves? ¿Por qué? Que le siempre damos importancia a la voz. Es una afinidad. La aplicación lo sabe y por eso nos ha quitado. Seguro que tenemos más cosas en común que la aplicación sabe que nosotros todavía no. Ya, pero es que a mí no me apetece descubrirlas. No, a mí tampoco, ¿eh? Bueno, pues entonces no vamos a seguir juntos solo porque lo diga una aplicación. ¿No? Un poco absurdo. No tanto. La aplicación sabe mucho de nosotros, de nuestros mails, conoce nuestras redes sociales, todo es para mejorar el algoritmo. Claro, claro. Conoce los vídeos que vemos en YouTube. Nos conoce más que nosotros mismos. Es Big Data.
Ya, pero es que a mí lo que me pide el cuerpo es perderte de vista lo antes posible. ¿Ves? Nos parecemos. Tú usas Google Maps, ¿no? Sí, ¿Y alguna vez te ha dado una ruta que tú no elegirías? sí, Tú obedeces. porque Google tiene la información del tráfico, de las mejores rutas de la gente de la zona. Que el algoritmo tiene más información que tú. Y tú te fías más del algoritmo que de ti mismo. Pues aquí es igual. Pero es que no me gusta nada. Mira, ahora mismo yo siento un rechazo por ti enorme. No yo por ti. Mucho. Sí, pero es que lo que tú y yo sintamos no es tan importante como la información que tiene la aplicación. No sé. Yo creo que deberíamos probar. ¿Tú crees? Soy tu tipo que esperaba, el del bañador de rayas. A 50 metros, agarre su mano. Tu chico listo, la función En la del bifurcación, algoritmo. dense un beso. Tengo pena, tengo gloria, la vida es como una Usted ha gloria. llegado a su destino. De la sombra, de la soledad. Bueno. Dos, tres cositas del video y ya los quiero escuchar, ¿sí? Aparece algo de esta disputa, ¿no? De esta desrelocalización del saber y la disputa. Aparece algo de la resistencia. La imagen del final es fuerte, ¿no? Hay una resistencia, ¿no? De que no hay posibilidad de reducción, ¿no? Total a eso. Hay, como decíamos, una idea de que los que hasta ahora nos manejamos, que es la química, el cuerpo a cuerpo, eso ya no sabe, ¿no? Digamos, lo que sabe es otra cosa, etcétera, etcétera. Creo que lo habrán podido ustedes, ¿no? También ubicar. Bueno, me callo, escucho. Comentarios, preguntas. Bueno, gracias, Gustavo. Vamos a abrir acá un espacio de conversación que me parece que el trabajo requiere verdaderamente un diálogo fecundo, ¿no? Mariana Wikinski se apresuró a levantar la mano, de manera que le damos la palabra. Sí, me apresuré porque, bueno, es interesantísimo todo el planteo. Me quedaron muchísimas cosas para preguntarte. Una es si podés ampliar la cuestión de la figura del asedio, que no la conocía, si te parece que tiene sentido en el aporte general, si te parece que es un detalle irrelevante, no, porque hay poco tiempo. Y pensaba también en la reconstrucción de una idea de tiempo que implica todo esto, como una transformación muy fuerte en la idea de temporalidad, desde la época en la que para recibir la confirmación de una reciprocidad amorosa había que esperar 3 meses que llegue el barco, y ahora en 5 segundos aparece o no aparece y nos desmoronamos, ¿no? Frente a esa imposibilidad de tolerar una postergación. Y me parece que ahí quizás la cuestión de traza puede ser, me quedé pensando si te parece que puede ser que digamos, hay algo del lado de lo efímero en esto, ¿no? Porque las cosas, digamos, aparecen y desaparecen con mucha vertiginosidad, pero también hay algo de lo definitivo, de lo imborrable, porque todo queda al mismo tiempo, en algún lugar. Y si uno quiere borrar un contacto, no puede borrarlo, y si subió algo a la web, o sea, queda para toda la vida. Entonces, si podríamos pensar que entre huella, marca y traza, la digitalización estaría más del lado de lo efímero y la datación más del lado de lo definitivo. ¿Querés contestar, Gustavo, o seguimos con...? Como ustedes quieran. Preferiría, si quieren decir más cosas, ¿no? Yo hablé, preferiría escucharlos, pero si hay Bueno, si no hay participación, sí puedo sí, contestar. hay. Bueno. Cintia Dafón está.
Bueno, la verdad que lo primero que te quiero decir es felicitarte por la sistematización y elaboración de todos estos aspectos que me gustó la idea se van pensando, intentando sistematizar mientras se está montando la ola, ¿no? Mientras algo nos va captando y arrasando casi sí, inadvertidamente y advertidamente, digamos. Entonces, eso me parece un trabajo fantástico, realmente que aprecio mucho. Muchas cosas traes. Pensaba en esto de ser captados, que se estaría dando como una especie de creación de un hábito, ¿no? De un hábito, al estado de alerta y a la respuesta inmediata, ¿no? Estado de alerta. Sonó el teléfono, hay que ver lo que pasa y hay que responder. Digo, más allá de lo ocasional de eso, es como un modo de estar en el mundo, ¿no? En esto de la conectividad. Otra cosa que me quedé pensando en esta alteración de la voz que se produce con el acelere, con la posibilidad de acelerar, que lo que se pierde ahí es la singularidad de la voz. Es decir, yo estuve observando eso, no me gusta acelerar los mensajes, aunque a veces estoy apurada, pero lo que observé, perdón, es que lo que aparece son patrones de velocidad en la voz, pero se sustrae el rasgo singular de la voz de mi amigo, de mi paciente, de mi familia. Me parece fuerte también. Esta eh, sustracción de lo singular, ¿no? Es realmente impactante y lo veo mucho clínicamente en la cuestión de las aplicaciones de lo que antes hacían las Celestinas, che, las aplicaciones para encontrar a alguien sexoafectivamente, ¿no? Los cuerpos perfilados en esas aplicaciones. Y lo que vengo observando en la clínica es que cuando a veces está el relato de ese encuentro programado o de con quién se está chateando, es este pibe o esta piba. De nuevo la sustracción del nombre, ¿no? No se trata de me voy a encontrar con fulano, sino es este pibe. De nuevo, la sustracción de esa cosa singular. Bueno, nada. Sí, una cosa más, que también se estarían como armando territorios vinculares diversos, ¿no? Porque no todos establecemos lazos a través de las aplicaciones, claramente, pero además en esta cuestión que trajo lo pandémico y la cuarentena y todo este asunto de la pandemia, también es cierto que se van armando territorios donde se producen los vínculos copresentes, hay vínculos de copresencia que siguen existiendo y que conviven con la copresencialidad conectiva, ¿no? O con la presencialidad conectiva. Bueno, hasta ahí. Gracias, Gustavo. Bueno, está Juan Carlos Perone, que levantó la mano. Sí, no, la levanté justamente cuando Cintia incluyó algo de la diferencialidad, digamos. Me parece que yo lo interpreté como que se podía vincular con las diferencias generacionales en relación a esta cuestión, tal vez porque soy uno de los más viejitos, y me toca lidiar, digamos, con la extraordinaria facilidad con que mis nietos manipulan el celular mío, mejor que yo. Y además se me ocurrió un chiste cuando me apareció, en algún momento vos mencionaste, para ejemplificar, digamos, y creo que algo de esto también hay en el video, el cómo uno sigue la ruta que le indica, digamos, el celular, confiando en que va a llegar a destino. Bueno, yo tuve un fracaso rotundo en este sentido, me pasó como el chiste ese del gallego, viste, que le dicen, escuchando la radio del auto, que le dicen que hay
un hombre que viene se metió en la avenida no sé cuánto de contramano, que era él, y él dice, miles vienen de contramano, que eran. Bueno, esto a mí me pasó a mí exactamente al revés. Estando manejando en España, la voz del que te guía por la ruta me metió de contramano en una ruta donde venían miles por delante, con lo cual dejé de creer un poco en la factibilidad de estos tipos de mecanismos. Pero me preguntaba básicamente por las marcas generacionales. Se va generando una serie de divisiones generacionales en relación con, me parece a mí por lo menos, en relación con los efectos en todas esas dimensiones que vos fuiste señalando y que uno registra, no teóricamente, sino empíricamente en la relación hasta con los más chicos, que prefieren, están muy ligados con la pantalla, se conectan entre ellos, chicos muy chicos, utilizando la pantalla, la Play, qué sé yo, y prefieren, pareciera hacer eso, a los encuentros, o por lo menos pueden darle igual importancia a eso que los encuentros personales, presenciales, en los ámbitos que fueren. Eso nada más. Gracias por el trabajo que presentaste. Bueno, ¿querés decir algo, Gustavo? Bueno, no voy a poder tomar todo, pero algunas cosas voy a tratar de ir rápido. Mariana, es muy densa la figura del asedio, pero básicamente basada en la espectralidad. Yo dije que a mí la idea de presencialidad me permitía darle algo de permanencia, algo de evanescencia, ¿sí? Y algo de espectralidad. Cuando tomas dentro de la espectralidad la idea del asedio, es justamente un poco esto que traía Cintia, ¿no? Esto de tener que estar, dar cuenta de no estar, ¿no? Digamos, es algo, ¿no? Esa exigencia, esa combinación, diríamos con Levinas, esa combinación a estar asedia, ¿no? Asedia, responder, asedia. En ese sentido puntual, ¿no? Lo tomaba. Respecto, sí, de las trazas, lamentablemente sí, aunque vos borres, eso sigue existiendo, con lo cual, ¿no? Por eso decía, ahí es una linda discusión pensar, ¿no? Si huella, marca o traza, ¿no? Como, porque claramente, ¿no? Siguen estando, siguen existiendo y siguen dialogando, ¿no? Como, porque, ¿no? Nuestros perfiles dialogan, como decía, a pesar, a través, etcétera, ¿no? Como, en este momento nuestros celulares están apagados, silenciados, pero están dialogando, están diciendo que no respondimos, que no leemos, que no, Dios, están dialogando con otros. Cintia, vos decías sí, este estado, ¿no? de alerta y de respuesta inmediata, sí, claramente, ¿no? Esto, ¿no? Genera incluso consecuencias, ¿no? Como físicas claras, ¿no? Me parece que en ese sentido, claro está, digamos que se trata de que no hay tiempos muertos, claramente no hay posibilidad, ¿no? Siempre nos estamos perdiendo no solo algo, sino que lo mejor, porque está por venir, ¿no? Esta cosa del, como dijo alguien, el homo scrolling, ¿no? Digamos, esta cosa de la pura actualidad, o la actualidad total, ¿no? Como, sí, claramente, y ahí es donde se produce el desacople de la capacidad de procesamiento de todo eso, ¿no? Entonces, pero ahí incluso las figuras de desconexión son fallidas, ¿no? Porque nos desconectamos, pero ¿no? Estamos pendientes de, o justo, ¿no? Mirá si me llama. Digo, toda una serie de cuestiones que claramente está. Y lo de la aceleración de los mensajes que planteaba, sí, justamente eso era yo lo que, ¿no? Estaba diciendo, ¿no? Hay una pérdida, se aplana el volumen del cuerpo, ¿no? Digamos, ¿no? Esa cadencia de la voz, esas pausas, ese ritmo, ¿no? Digamos, queda aplanado en esa aceleración. Que como digo, puede ser simpática, puede ser una propuesta simpática, sí, para no escuchar tanto a fulano, que era el famoso que dejaba los mensajes de más de 3 minutos, pero no deja de ser una propuesta, como decía yo, de singularización en masa, ¿no? Digamos, todos pasamos a ser una vocecita acelerada, ¿no? Como decís, ya no es Cintia, Carlos, Gustavo, ¿no? ¿no? Hay una propuesta ahí, ¿no? Digo, y no de un genio maligno, pero hay una propuesta, ¿no? Digamos, porque los datos implican también, la datificación implica una propuesta, ¿no? Que no hay un genio maligno, pero sí hay feudalismo de los datos, ¿no? Digamos, hay quienes los tienen, ¿no? Como, y pueden hacer con ellos, ¿no?
ahí hay una figura, porque también es esto, vos decías, bueno, los pacientes que usan la aplicación para conocer. El problema es que claramente, cuando yo digo presencialidad conectiva, copresencialidad y copresencia, obviamente siempre es a la vez, ¿no? Por eso tomaba la frase de Bifo. Pero acá el problema es que aquello que sucede en la aplicación o el modo en que sucede la experiencia en la aplicación empieza a suceder también en la copresencia, ¿no? Que es lo que vos decís del pibe o de, ¿no? Como su paciente decía, instagramicé mi vida, ¿no? Estoy con una mina, con otra, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, no puedo profundizar con ninguna, ¿no? Digamos, más allá de que usara Tinder o no usara Tinder, esto empieza a tener en efectos, y esto hay una figura que me parece muy interesante que plantea Pablo Huppert, ¿no? El historiador argentino, ¿no? Que ha circulado por espacios comunes, que él plantea la figura del contacteo inconsecuente, ¿sí? Dice que hoy estamos frente a una clave de vincularidad que se basa, ¿no? Prioritariamente en un contacteo inconsecuente. Inconsecuente quiere decir que no hay una trama consecuente, que no hay afectación mutua, etcétera, etcétera. Y sí, Juan Carlos, el sesgo generacional está, pero ahí, digamos, está porque está, digamos, ¿no? Por eso yo decía, bueno, ¿cómo nos posicionamos frente a esto, ¿no? Y ahí, obviamente, estamos nuevamente invitados, como siempre, digamos, a la abstinencia, a la vigilancia de nuestra no neutralidad, ¿no? Porque, bueno, sí, ¿no? Digo, yo siempre pongo el ejemplo, hace 15 años el celular era un objeto impertinente en la sesión. Hoy no puede serlo, no podemos cancelarlo, ¿no? Es amputarle el brazo al adolescente, ¿no? Entonces, en aquel momento decía, lo podés apagar para que entonces podamos trabajar acá copresencia mediante y que ningún otro factor altere. Y hoy le tenemos que decir, ¿quién te escribió? ¿No? Digamos, o en qué andás, ¿no? Bueno, hasta aquí. Bueno, yo levanté la mano. Se puede ver ahí en la pantalla, ¿no? Vale. No es un abuso de... No, me pareció, bueno, como siempre, vos ya sabés, te lo he dicho algunas veces, no es la primera vez que escucho estas ideas, me parece un trabajo superlativo de intentos de conceptualización de todas estas cosas, ¿no? Me parece en ese sentido excelente. Me quedé con algunas cosas. La que me parece, bueno, una que es con una nota de color, quizás tiene que ver con la acepción de la declinación. El concepto ese de declinación de ausencia que vos aportás me parece fantástico. Evidentemente es algo que nos se ha introducido en nuestras vidas de una manera brutal. Pero además de la idea de que la declinación es como la declinación del sol, ¿no? Cuando algo pierde su presencia o su brillo. Hay otra que no sé, quizá a mí me quedó de mis épocas que estudiaba en el secundario. La declinación es en gramática lo que indica la función que cada término cumple en la frase. Entonces tenemos el nominativo, el genitivo, el ablativo, el acusativo, de acuerdo con lo que, esto pasa en el latín, pero pasa en algunas otras lenguas como el alemán, por ejemplo. Entonces me parece que la declinación también puede aceptar esta acepción. Me parece como... ¿Por qué? Porque la ausencia no ha desaparecido, se puede estar ausente. Se puede estar ausente de maneras diversas. Cuesta porque la presuposición social es que todos estamos disponibles a toda hora, en todo momento. Muchas veces lo sufrimos con los pacientes que nos mandan mensajes a las 3 de la mañana, porque suponen que lo vamos a leer al día siguiente y escuchamos el ruidito en el celular y nos despierta, ¿no? Pero, de todas maneras, la ausencia no ha dejado de existir. Quizás ha declinado, y ha declinado también en este sentido, ¿no? Que digo,
Pero esto es lo que más me interesó de lo que vos planteás, fue la idea de que los procesos de subjetivación no son sin la tecnología. Cuando vos señalabas la cuestión del cuerpo como aparato, Freud es tributario de esta idea, ¿no? El aparato psíquico. Y me parece que hoy en día no cabe más hablar de aparato psíquico, ¿no? En todo caso, alguna vez yo dije en otro lado que el psiquismo es más bien un organismo cyborg. Que y esto lo digo por una experiencia personal, que me pasa con mi nieta que vive en el exterior. Mi nieta tiene poco menos de 2 años, y resulta que la relación que yo mantengo con ella es a través de ese aparatito siniestro y tan maravilloso que es el celular. Y yo creo que ella debe, su proceso de subjetivación, su aprendizaje del lenguaje, todo eso está muy marcado por la presencia de las pantallas. No solo de las pantallas, sino de toda la tecnología en la que vive, sumergida, ¿no es cierto? Y bueno, creo que es algo muy diferente de lo que pasaba en otras generaciones. Y muy diferente de lo que pasaba hace 10 años. Ya la cosa es completamente otra historia. Entonces me parece que me gustaría que, a ver, ¿qué más podés decir vos sobre este asunto de la subjetivación no sin la tecnología? ¿Y alguna otra cosa que tenía por acá? Sobre el tema de la presencialidad conectiva o la copresencialidad conectiva, ¿no? Sobre todo de la copresencialidad conectiva. ¿Vos no crees que allí hay también algo de lo conjuntivo que se puede poner en juego? Porque creo que es sobre esta base que nosotros trabajamos. Si no podemos recuperar lo conjuntivo en esa copresencialidad conectiva, parecería que el psicoanálisis no tiene posibilidades, ¿no? Sí, por eso a mí en todo el libro de Fenomenología del Fin de Bifo, esta frase me pareció que me ordenaba todo distinto, ¿no? Porque si no parece que una lógica viene a reemplazar a otra, ¿no? Y digamos, son lógicas que conviven, ¿no? Y me parece que en ese sentido, claramente, ¿no? En este caso puntual que tomás, la copresencialidad, ¿no? Conectiva, hace lugar a lo conjuntivo, ¿no? Porque no es sin afectación, no es sin, ¿no? No es sin sufrimiento, no es sin dolor, no es sin ¿no? Lo que me produce la visión de la lágrima en el paciente, digamos, ¿no? Una serie de cuestiones que no es una cosa sin la otra. Por eso también lo de la técnica, ¿no? Digamos, por eso digo que no podemos, si la experiencia de la corporalidad tiene esta idea de movimiento, esta idea, ¿no? De inacabada, esta idea de... Hay una agencia mutua entre el objeto técnico y, ¿no? El cuerpo o la subjetividad, ¿no? Digamos, no es una sin la otra, ¿no? Me parece que en ese sentido, después hay toda una variedad de dispositivos, de procedimientos, ¿no? Que pueden ser tanto del orden de la inclusión en el cuerpo, etc. Pero, digo, como digo, la presencialidad conectiva no es solamente el contestar o estar disponible, sino como planteaba Cintia, es que ya estamos, ¿no? De un modo u otro ya estamos, porque tenemos una dirección de mail, porque tenemos un... ¿no? Entonces, esta idea del cuerpo de datos, ¿no? Digamos, o este cuerpo, si quieren, lo exosomático, ¿no? Está, digamos, ¿no? Con lo cual, también hay una tecnología un poco menos aprehensible que ya actúa y es, digamos, por eso algunos hablan de esto digamos, los términos de dos actantes, ¿no? Digamos, actantes con mutuas agencias, ¿no? Que puede ser de un lado lo humano y puede ser de otro lado lo técnico, pero que evidentemente no es uno sin el otro, ¿no? O no sería pensable porque ya no es algo que está afuera, ¿no? Porque hasta cierto momento podíamos pensar que era algo que estaba afuera, ¿sí? Hoy no existe ese afuera, porque incluso a mí me parece que cada vez menos yo me trato de cuidar en ese sentido, cada vez más, de
cada vez es menos diferenciable lo virtual de la realidad de la virtualidad. ¿Sí? Digamos, hoy nombrar la realidad me parece que no es sin la virtualidad, ¿no? Entonces, ¿no? Me parece que ya hoy habría que empezar a pensar distinto esa diferencia porque ya no es un borde, ¿no?, tan claramente delineable. Bueno, cuando el señor Netflix me dice, por ejemplo, que el 95% de la serie que me propone está de acuerdo con mis elecciones, yo ya no sé muy bien si soy yo quien es. Claro, pero sos y no sos, sí. Bueno, Ahí, hablando de cortita de Netflix, capaz que todos la vieron, ¿no? Esta documental o muchas, el dilema de las redes sociales, ¿sí? sí. Ahí hay una serie de imágenes que yo las tenía, pero no las voy a poner, porque no habría tiempo, digamos, donde muestra muy bien esta idea del cuerpo de datos, ¿no? Que son una secuencia de imágenes donde hay 3 personajes que son el mismo actor, que son como los que manejan la Big Data, y enfrente hay una especie de holograma con forma antropomórfica del cuerpo del muchacho protagonista de la serie, y ellos les van mandando, dicen, no, ponele este emoji que es el que más le gusta, no, ponele esto, y ese cuerpo, ¿no?, de datos empieza a mover, empieza a cobrar color, ¿no?, en el recorrido de la película, ¿no? Esa imagen, que siempre necesitamos la figura antropomórfica para dar cuenta de cosas que si no, ¿no?, esa imagen es la imagen del cuerpo de datos, ¿sí? Si la buscan la van a ver, ¿no? Bueno, estamos ya sobre la hora, pero te quiero leer antes algunos comentarios que hay aquí en el chat. Una pregunta, bueno, Mariana Wikinski agrega a lo que ya dijo, que la voz como pura información sin prosodia se refiere a la aceleración de los mensajes de WhatsApp. Después Liliana Errendorf pregunta si el asedio no reemplaza la presencia. Y Teresa Grosso dice, excelente, muy amplio, clave lo último sobre el asedio que nos atrapa. Muchas gracias. Magdalena Echegaray dice, muchas gracias Gustavo, has compartido con nosotros un minucioso e inteligente trabajo sobre temas que nos interrogan e interrogamos cotidianamente. La cuestión de la traza, la marca, el dato es para seguir discutiendo en cuanto a qué es comunicación y qué no. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Espero, ¿no?, como me gusta decir, haber puesto una piedrita en el zapato de cada uno y cada una de ustedes y que, bueno, que moleste un poquito, ¿no? Sí, En el buen también sentido. nos ha sacado algunas. Bueno, respecto a lo que preguntó Liliana, tendría que pensarlo, ¿no? Digamos, si el asedio reemplaza la presencia o, como digo, es una forma de presencialidad que convive con la presencia, ¿no? ¿no? Porque vos, Carlos, también dijiste, la declinación no es que no existe la ausencia, sino que, bueno, es toda una aventura. Pero bueno. Bueno, Gracias. entonces vamos a habilitar los micrófonos, así podemos agradecer con un aplauso la presentación. Gracias, Gustavo. Bueno, Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, Gustavo, excelente. Gracias, cielo. Un beso. Una vez más, me encantó escucharte. Bueno, gracias. Un beso. Chao, gracias. Hasta Un luego. abrazo. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos el próximo jueves.